calcular. Obtenemos Y. Resultado de esa sustitución hacia adelante, ¿no? Bien, una vez que calculamos Y, entonces volvemos al sistema. A este de acá. Volvemos a este sistema. Y como ya conocemos Y, es nuestra columna de términos independientes para el sistema UX igual Y, donde aparece nuestra incógnita X. Entonces lo vamos a escribir acá ese sistema. X igual a la Y que acabamos de calcular. Bien, en este sistema notamos nosotros que U es una triangular superior. Entonces la matriz U es una triangular superior. Y por lo tanto nuestro sistema es de muy fácil resolución. Lo que tenemos que hacer acá es una sustitución hacia atrás ahora, ¿no? Porque la triangular superior tiene ceros en la parte del triángulo inferior. Ahí están los ceros. Y entonces yo puedo calcular todas las incógnitas X con una sustitución hacia atrás. Entonces, aquí tenemos la otra etapa que es sustitución hacia atrás. Entonces ahí están las tres etapas que utiliza el procedimiento de resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante la factorización LU de la matriz de coeficientes, ¿no? Primera etapa es la factorización de la matriz de coeficientes. La segunda etapa es la sustitución hacia adelante. Este sería el paso 2. Sustitución hacia adelante. Y el último paso, paso 3, sería la sustitución hacia atrás. Y entonces resolvemos completamente el sistema, ¿no? Vamos a ver acá. Aquí tenemos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo procedemos con el método de la factorización LU en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Bien, aquí se trata de lo siguiente. Este ya es el cálculo de la factorización B011. Esta es la matriz de coeficiente, la matriz A, 1, 0, menos 1, 2, 1, menos 1, 3, 1, 0. Es la matriz de coeficiente del sistema. Y aquí está B. B, la columna de términos dependientes, 0, 1 y menos 1, ¿no? Entonces, el primer paso es factorizar A. Para ello, comenzamos a realizar operaciones elementales de modo a que se transforme en triangular superior. Entonces, adicionamos a la fila 2, la 1 multiplicada por menos 2, ¿no? Menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 0 más 1 queda 1, menos 2 por menos 1 queda 2, menos 1 queda 1, ¿no? Luego adicionamos a la fila 3 la 1 multiplicada por menos 3. Menos 3 más 3 da 0, menos 3 por 0 más 1 queda 1, menos 3 por menos 1 queda 3, más 0 queda 3, ¿no? Luego adicionamos a la fila 3 la 2 multiplicada por menos 1. Entonces, menos 1 por 0, 0 más 0, 0. Menos 1 por 1 es menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 1 es menos 1 más 3 queda 2.
Entonces aquí está la triangular superior U. Y aquí se construye a partir de la identidad. Fíjense que el triángulo superior de 0 y los 1 de la diagonal principal permanecen. Era la identidad inicialmente. Y comenzamos a colocar en el triángulo inferior, en las posiciones que indican las adiciones, los opuestos de los números que se usaron en cada una de ellas. En la posición 2, 1, usamos el número menos 2. Entonces colocamos más 2, el opuesto. En la posición 3, 1, usamos el número menos 3, entonces colocamos el opuesto de menos 3, que es 3. En la posición 3, 2, usamos en la adición el número menos 1, entonces va el 1, que es el opuesto. Ya tenemos la U y la L, ¿no? Entonces, primera etapa está resuelta. Pasamos a la segunda etapa. Tenemos que resolver el sistema LY igual a B, donde B es la columna de términos independientes, 0, 1, menos 1. Bien, como es triangular la matriz, aquí está ejecutada la sustitución hacia adelante. Y1 vale 0. Y1 vale 0 de la primera ecuación. Reemplazamos ese valor en la segunda y Y2 queda igual a 1. Ya conocemos Y1 0 y Y2 igual a 1. Reemplazamos esos dos valores acá en la última ecuación y queda 1 más Y3 igual a menos 1, entonces Y3 igual a menos 2. Fíjense en la sustitución hacia adelante, lo que nos permite calcular las incógnitas auxiliares Y. Una vez resuelto el sistema auxiliar LY igual B, resolvemos ahora nuestro sistema ya, o sea, el UX igual Y, donde vamos a calcular las incógnitas X. Aquí está el sistema, ya está triangular, ¿no? Basta una sustitución hacia atrás. De la última ecuación, despejamos X3 menos 2 entre 2 queda X3 igual a menos 1. Ese valor de X3 lo llevamos en la ecuación anterior. X2 menos 1 igual a 1. El menos 1 pasa a sumar y queda X2 igual a 2. Entonces pasamos los valores ya calculados de X1 y X2 a la primera ecuación de X1, perdón, de X2 y X3, ¿no? X2 ya sabemos que vale 2 y X3 vale menos 1. Entonces X1 va a ser igual a X3 y X3 vale menos 1, entonces X1 va a ser igual a menos 1, queda 1. Déjenme ver, X3 es menos 1, ¿no? No, aquí quedaría más 1 menos 1. Aquí hay un error. X1 es menos 1, porque X3 vale menos 1, ¿no? Menos 1 sería igual a 1 y pasaría como menos 1. Entonces el X1 es menos 1. Eso lo van a corregir ustedes. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre cómo proceder con el método de la factorización LU en la resolución de un sistema de ecuaciones lineales? Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Fíjense también claras las etapas, ¿no? La matriz coeficiente en primer paso es factorizada como L por U. En el segundo paso resolvemos el sistema LY igual B, los términos independientes del sistema de ecuaciones lineales, la columna B, ¿no? Entonces sacamos los valores Y, Y1, Y2, Y3 en este caso, mediante una sustitución hacia adelante simplemente. Una vez calculado eso, resolvemos el sistema UX igual Y, el último paso por una sustitución hacia atrás, y obtenemos los valores que estamos buscando, ¿no? Obviamente aquí hay un trabajo se trabaja un poquito más en relación al método de eliminación de Gauss simplemente, porque se está realizando la factorización y las dos sustituciones, ¿no? Mientras que en la eliminación de Gauss, bueno, solamente se hace la eliminación, no se construye la L, se le construye la U solamente, no la L. Bueno, que al final la L queda automáticamente construida al construir la U, pero de todas maneras no se la escribe por lo menos en la eliminación. Y luego hacemos la sustitución hacia atrás simplemente, ¿no? Aquí hay que hacer dos sustituciones, la hacia adelante y después la hacia atrás. Entonces es un poco más trabajoso el método de la factorización LU respecto a la eliminación de Gauss, pero tiene una ventaja. La ventaja es que si nosotros no realizamos ni permutaciones ni multiplicaciones, podemos aplicarlo sin tocar los términos independientes.
Entonces, cuando yo tengo que resolver varios sistemas de ecuaciones lineales que tienen la misma matriz de coeficientes, pero que difieren en los términos independientes, a mí me conviene trabajar con la factorización LU, porque yo una sola vez realizo la factorización y todos los sistemas se resuelven solamente por dos sustituciones, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, eso ayuda muchísimo. Es la parte valiosa del método, ¿no? Y aquí vamos a ver su aplicación en ese sentido. Imaginemos que queremos calcular la inversa de una matriz A, pero quiero usar la factorización LU. Lo puedo hacer. Recuerden que el cálculo de la inversa es lo siguiente. Vamos a ir a pesar a hidro para aclarar esto. Cálculo de inversa. Inversa usando factorización LU. Bien. Vamos entonces acá a escribir nosotros la inversa como X. Por definición, X siendo la inversa de A, va a dar en producto de A por X la identidad, ¿no? La matriz identidad. Bien, aquí nosotros tenemos que X es la inversa de A. Vamos a aclarar que X es la inversa de A. La matriz que estamos buscando, ¿no? Es que la inversa de A. Bien, resulta que en el producto de matrices, ustedes vieron que en un producto de matrices, la matriz resultante, en este caso la identidad, sus columnas son combinaciones lineales de las columnas de A, ¿no? Es decir, nosotros tenemos acá lo siguiente. Si lo escribimos en bloque, esto sería primer bloque, la matriz A por la columna 1, la columna 1 de la inversa. De la inversa. Esa sería la primera columna del producto de A por X. La segunda columna sería, separar acá, sería A multiplicando a la segunda columna de la inversa. Y así continuamos hasta llegar a la última columna de ese producto de A por X, que sería A por la columna de X, la última. La última, que sería la columna n, suponiendo que la matriz es n por n. Bien. Ese producto es igual obviamente a la identidad. Pero como yo lo partí en bloques columnas, ese producto lo voy a partir en bloques columnas a la identidad, ¿no? También, para poder hacer la igualdad por bloques. Entonces aquí tenemos la columna 1 de la identidad. Esta es la columna 1 de la identidad. Luego tenemos... Desde las 7, estoy en madrugada casi. Sí. Tenemos la columna de la identidad, la columna 2. Aquí está.
Vamos a cambiar esto. Sí, está bien. Y finalmente, llegamos a la columna N de la identidad. Y cerramos el bloque. Bien. Entonces ahora, igualando por bloques, resulta lo siguiente. La primera columna del producto, que está de acá, A por X1, será igual al primer bloque de la identidad, que es la identidad de orden 1, la columna 1, perdón, aquí está, se me borró esto, se me borró acá, la columna 1. Entonces ahí, columna 1. Bien, entonces este bloque es el que se iguala con A por X1. Y ahí aparece un sistema de ecuaciones lineales donde los términos independientes corresponden a la columna 1 de la identidad, que sería 1, 0, 0, 0, 0, todo lo demás. Y X1 viene a ser la primera columna de la inversa. Entonces, resolviendo ese primer sistema de ecuaciones lineales, yo obtengo la primera columna de la inversa, ¿no? A continuación, repetimos esto, pero con los índices 2, ¿no? Los bloques 2. Entonces aquí tenemos bloque 2 y bloque 2 del lado derecho, y aparece el nuevo sistema de ecuaciones lineales donde los términos independientes corresponden a la segunda columna de la identidad, que sería 0, 1 y lo demás 0, y la incógnita sería la columna 2 de la inversa de A. Luego ponemos puntos suspensivos acá. Y terminamos armando el último sistema de ecuaciones, que sería el enésimo sistema, para calcular con la enésima columna de la identidad la enésima columna de la inversa. Entonces aquí yo tengo eso que habíamos comentado, ¿no? Varios sistemas de ecuaciones lineales que tienen algo en común, que es la matriz de coeficientes. Todos estos sistemas de ecuaciones lineales tienen la misma matriz de coeficientes. Lo que varían son los términos dependientes, que son la matriz de identidad correspondiente, ¿no? Y entonces yo puedo aplicar la factorización LU con éxito acá, y muy ventajosamente, porque la A solo la factorizo una vez, y la L por U que obtenga en la resolución del primer sistema la voy a ocupar en el resto. Entonces la factorización es una etapa que se realiza una sola vez, y luego solamente vamos a utilizar sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás para calcular todas las columnas de la inversa. Por otra parte, como yo puedo resolver cualquiera de esos sistemas en forma independiente del resto, yo puedo calcular primero la columna 2 de la inversa, resolviendo el segundo sistema. O puedo, si quiero, calcular la enésima columna de la inversa en primer lugar, ¿no? Usando el sistema último ese. O sea, estoy en libertad de calcular la columna que me plazca primero. Hay veces que solo me interesa una columna de la inversa o un solo coeficiente de la inversa. Entonces yo ubico en qué columna estaría el coeficiente y solo resuelvo el sistema con esa columna de la inversa, ¿no? Entonces este es un método interesantísimo. Ahora sí vamos a ver, lo vamos a ver en el problema. Cálculo ya de la inversa de esta matriz A. Se trata de la misma matriz A, que ya aprovechamos su factorización LU. Ya hemos aprovechado acá nosotros la factorización LU de la matriz A. Está la U, está la L. Estamos queriendo calcular la inversa de esta matriz A. Entonces aquí
está la L y está la U correspondiente. Bien, entonces vamos a resolver primero el sistema A por X1 igual a la identidad 1, ¿no? Y por lo tanto comenzamos con el sistema auxiliar LY igual a la columna 1 de la identidad, que en este caso es 3 por 3 porque la matriz A es 3 por 3. Bien, escribo este sistema por ecuaciones que están los coeficientes de la L y las incógnitas Y1, Y2, Y3. Y por una sustitución hacia adelante calculo los valores llenos. De la primera ecuación se le Y1 igual a 1. Aquí queda 2 por 1, 2, más Y2 igual a 0. Entonces Y2 vale menos 2. Ya conozco valor de Y1 que es 1, valor de Y2 que es menos 2. Reemplazo esos valores en la tercera ecuación, ¿no? Sería 3 por 1, 3. Menos 2 sería 1, pasa como menos 1 al otro lado, Y3 vale menos 1. Entonces ya hemos conseguido los valores auxiliares Y para la resolución de ese sistema con simplemente la sustitución hacia adelante. Y ahora escribimos el nuevo sistema U por X iguales a Y. Y aquí calculamos la columna 1 de la inversa con una simple sustitución hacia atrás, ¿no? X3 valdría, despejándola, menos 1 medio. Reemplazando ese valor de X3 de menos 1 medio, X2 va a ser menos 2 menos 1 medio. 5, aquí sí está, menos 1 medio vale X3, entonces pasa con más 1 medio. Entonces, menos 2, que serían menos 4 medios, más 1 medio queda menos 3 medios, ¿no? Menos 3 medios el valor de X2. Reemplazando entonces acá, X1 va a ser igual a 1 más X3. Entonces, 1, que serían 2 medios, menos 3 medios, queda menos 1 medio. Y ahí está resuelta la primera columna de la inversa. Entonces yo puedo ir escribiendo ese resultado. La primera columna de la inversa es 1 medio, menos 3 medios, menos 1 medio. X1, ¿no? Menos 1 medio, 3 medios, menos, aquí está, perdón. X1 es 1 medio, X2 menos 3 medios y X3 vale menos 1 medio. Esa es la primera columna de la inversa. Bien, ahora vamos a resolver el otro sistema donde los términos independientes son, ¿dónde está esto? Aquí. Donde aquí está la B del siguiente sistema, la identidad 2, ¿no? 0, 1, 0. Como la L la conozco, reescribo esta matriz de coeficientes la misma, la parte de L que ya conocemos, y realizamos la sustitución hacia atrás. Lo único que cambió fue la columna de término independiente. Entonces Y1 es 0, entonces Y2 queda igual a 1, y aquí Y3 queda igual a menos 1. Una vez calculados los valores auxiliares Y, entonces usamos el sistema U por la columna 2 de la inversa igual a Y. Y resolvemos con una sustitución hacia atrás. X3 es igual, despejándola, a menos 1 medio. Ahí está, menos 1 medio. Reemplazando en la anterior ecuación, X2 va a ser 1 menos X3. Entonces 1 más 1 medio, 2 medios más 1 medio son 3 medios. Y reemplazando en la primera, X1 va a ser igual a X3, que es menos 1 medio. Entonces ya tenemos acá la segunda columna de la inversa. Menos 1 medio, 3 medio, menos 1 medio. Segunda columna, menos 1 medio, 3 medio, menos 1 medio. Y finalmente vamos a calcular la tercera columna de la inversa. Entonces tenemos el sistema L auxiliar LY igual a la columna 3 de la identidad. 0, 0, 1, la columna 3 de la identidad. La matriz L está conocida. Resolvemos este sistema auxiliar con una sustitución hacia adelante, ¿no? Y1 vale 0, Y2 vale 0, y entonces Y3 vale 1. Reemplazamos ahora estos valores de Y acá como término independiente en el sistema U por la columna 3 de la inversa igual a Y, ¿no? Como U es conocida y es triangular superior, resolvemos el sistema con una sustitución hacia atrás. X3 vale 1 medio, X2 vale menos X3, entonces X2 vale menos 1 medio, y X1 va a ser igual a X3 a 1 medio.
Entonces la última columna es 1/2 menos 1/2, 1/2. Y ahí está la inversa de la matriz A. Bien, si alguien tiene alguna duda sobre cómo es que yo procedo para calcular la inversa de una matriz usando la factorización LU, puede preguntar en este momento. No hay duda. ¿Me puede mostrar el ejercicio, por favor? El inicio de Sí. este ejercicio, ¿cómo no? Este ejercicio inició factorizando esta matriz A. Entonces aquí están las operaciones elementales que transforman la A en la 1, triangular superior. Y la L se parte de la identidad, fíjese, están los unos de la identidad que no se toca y los ceros del triángulo superior que no se tocan, ¿no? Lo que se tocan de la identidad son los coeficientes que están por debajo de la diagonal, que vienen a ser los ceros que habían ahí de la identidad, son sustituidos por los opuestos de los números que usamos en las adiciones, ¿no? En la posición 2, 1 va al opuesto de menos 2, 2. En la posición 3, 1 va al opuesto del menos 3, que es 3. En la posición 3, 2 va al opuesto del menos 1, que es el 1, ¿no? Entonces, una vez que uno hace las operaciones de adición para factorizar la matriz de coeficientes, ya tiene construida la L y también obviamente la 1. O sea, ahí está la factorización. Luego resolvimos un sistema usando esa matriz de coeficiente y esta matriz de términos independientes. Entonces aquí también está el procedimiento, ¿no? Hay que resolver el sistema, primero LY igual B, con una sustitución hacia adelante. Sacamos los valores Y auxiliares. Y una vez que tenemos los Y, resolvemos el sistema U por X igual Y. Como U es triangular superior, realizamos una sustitución hacia atrás y obtenemos los valores de X. Y ahora aplicamos este procedimiento para calcular la inversa de la matriz A. La inversa de esa matriz A. Entonces, como ya la tenemos factorizada, ya ganamos tiempo acá en el ejercicio, ya está la L y la U correspondiente. Entonces comenzamos a resolver estos sistemas que habíamos indicado, ¿no? A por la columna 1 de la inversa igual a la columna 1 de la identidad. A por la columna 2 de la inversa igual a columna 2 de la identidad. Como es 3 por 3 la matriz, solo habría hasta A por la columna 3 de la inversa igual a la columna 3 de la identidad, ¿no? Entonces habría que resolver esos tres sistemas de ecuaciones, esos tres sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces comenzamos con el primero, que sería resolver A por X columna 1 igual a columna 1 de la identidad, ¿no? Y para resolver ese sistema, primero vamos con LY igual a la columna de término independiente, que es la columna 1 de la identidad. Entonces, resolvemos con sustitución hacia adelante. Nos queda Y3 igual a menos 1, Y1 igual a 1, Y2 igual a menos 2, Y3 igual a menos 1. Luego resolvemos el sistema U por X1 igual a Y. Y aquí sí, ya con la resolución de este sistema, obtenemos la primera columna de la inversa y se resuelve con una sustitución hacia adelante. Entonces tenemos acá X3 igual a menos 1/2, X2 igual a menos 3/2, X1 igual a 1/2. Y ahí está la primera columna, 1/2 menos 3/2 menos 1/2, ¿no? El X1, el X2 y el X3. X1, X2 y X3 que hemos calculado en el cálculo de la primera columna de la inversa. Eso se repite para la segunda columna. Resolvemos de nuevo el sistema auxiliar LY igual segunda columna de la identidad. Es lo único que está variando, ¿no? Las columnas de la identidad como término independiente. Sustitución hacia adelante, obtenemos Y1 igual 0, Y2 1 y Y3 menos 1. Y ahora estamos conociendo Y en condiciones de calcular la segunda columna de la inversa, resolviendo el sistema U, segunda columna de la inversa igual a Y. Eso lo hacemos con una sustitución hacia atrás. X3 vale menos 1/2, X2 vale 3/2 y X1 vale menos 1/2, ¿no? Menos 1/2, 3/2, menos 1/2, la segunda columna. Y finalmente vamos a calcular la tercera columna. Otra vez comenzamos con el sistema auxiliar LY igual tercera columna de la identidad.
Y como L es triangular inferior, la sustitución es hacia adelante, ¿no? Entonces tenemos Y1 igual a 0, Y2 0 y Y3 igual a 1. Con Y conocida, resolvemos U por la columna 3 de la identidad igual a Y con una sustitución hacia atrás. Queda X3 igual a 1 medio, X2 igual a menos 1 medio y X1 igual a 1 medio. Ahí está la tercera columna de la inversa. Bien, Disculpa, hacerte una consulta. Sí. Los valores del término independiente son los que están variando. ¿Cómo lo tenemos eso ahí? Esa parte estoy un poco chupado. Es la identidad. Es la matriz, fíjese acá. Columna 1 de la identidad va como columna de término independiente de este primer sistema, donde deberíamos calcular la columna 1 de la inversa, ¿no? La columna 2 de la identidad va como término independiente del segundo sistema, que corresponde a calcular acá la segunda columna de la identidad, ¿no? Finalmente, la última columna de la identidad va como término independiente del último sistema, donde lo que se pretende es calcular la última columna de la inversa. ¿Ya? Listo, gracias. Ok. Bien. Antes de esto todavía acá. Finalmente, para terminar este asunto, veamos cómo calculamos determinante de una matriz cuadrada. Bien, esto lo hacemos, el procedimiento numérico es el que ven ustedes en álgebra lineal. Lo que hacemos nosotros es aplicar operaciones elementales. Aquí pueden ser de cualquier tipo, permutaciones, multiplicaciones, adiciones, ¿no? De modo que después de aplicar esas operaciones elementales sobre la matriz A, obtengamos la matriz U triangular superior. Lo hacemos de esa manera porque sabemos que el determinante de una matriz triangular superior es simplemente el producto de los coeficientes de la diagonal de esa matriz, ¿no? Entonces es muy fácil calcular el determinante de una matriz triangular, ya sea superior o inferior. Bien, ahora lo que tenemos que ver es cómo afectan a ese determinante de A todas estas operaciones elementales que se ejecutan. De álgebra lineal sabemos que las operaciones elementales de adición no alteran el determinante. Las de permutación cambian el signo y las de multiplicación multiplican. Entonces, cuando yo calculo el determinante de todo este producto de matrices elementales por A, me va a quedar -1 al número de permutaciones que yo ejecuté, porque por cada permutación hay un cambio de signo. Entonces, al final, el número total de permutaciones quedaría como exponente del -1 para reflejar ese hecho, ¿no? Si son NP, si NP es un número par de permutaciones, esto va a quedar en 1, no va a haber cambio de signo. Pero si NP es un número impar, entonces va a haber cambio de signo. Luego están los números que se usaron en las operaciones de multiplicación. Algunas M de estas operaciones fueron de multiplicación, y entonces usó estos números, ¿no? C1 por C2 por C. El determinante de A queda multiplicado por el número que se usó en la multiplicación. Entonces, por cada operación de multiplicación yo factorizo un número. Y eso es igual al determinante de la triangular superior, que es simplemente el producto de los coeficientes de su diagonal. Entonces, si yo despejo el determinante de A, me va a quedar -1 al número de permutaciones por el producto de los coeficientes de la diagonal de la triangular superior, dividido entre el producto de los números utilizados en las multiplicaciones, siempre que se hayan ejecutado, porque si no se ejecutó ninguna operación de multiplicación, esto de acá queda en 1, simplemente. No aparece nada, sería dividido entre 1. Veamos el cálculo determinante de esta matriz. A, 1, 2, 3, 0, 2, 1, menos 1, 1, menos 1, 2. Entonces realizo el procedimiento de las operaciones para transformarla en triangular superior. Como hay diferentes maneras de llevar a la triangular superior, voy a elegir primero esta de acá. Dos adiciones, una permutación y otra adición. Sabemos que las adiciones no alteran el determinante, entonces el único, y como no se usó ninguna multiplicación acá, entonces el determinante de A simplemente va a ser -1 al número de permutaciones, que es 1, por el determinante de esa matriz triangular U sub 1. Entonces queda menos del -1 por el determinante de esto, que es 1 por 1 por -9.
1 por 1 por menos 9. Con el menos de la permutación queda en 9 positivo, ¿no? Ahora voy a cambiar de estrategia de operaciones elementales. Voy a transformar A en triangular superior con estas operaciones. Dos adiciones de nuevo, pero acá utilizo una multiplicación. Multiplico la fila 1 por 1/2 y otra adición. Entonces solamente altera el determinante de la multiplicación. Ya no hay permutación. Entonces menos 1 al 0 va a quedar 1 por el determinante de la U2, que es ahora 1 por 1 por 9/2, y dividido entre el número que usé en la multiplicación, que es 1/2. Dividido entre 1/2, esto queda 9, igual que antes, ¿no? No puede variar el determinante de la matriz por la estrategia de solución, las operaciones mentales que hubiéramos hecho para llevarla a triangular superior. Sabemos que uno transforma una matriz en triangular superior de diferentes maneras, ¿no? Y podemos llegar a la triangular superior distinta, ¿no? 1 y U2 son distintas. No es como la escalón reducida, que la escalón reducida es una única matriz. Toda matriz A, digamos, va a tener una única escalón reducida, mientras que esta matriz A tiene diferentes triangulares superiores, dependiendo de las operaciones elementales que hubiéramos hecho para llegar a ella, ¿no? Pero el determinante no va a cambiar. Cualquiera sea la triangular superior a la que la llevemos, el determinante va a ser el mismo. Bien, con eso queda resuelto ya el tema de los